Primera lectura, lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 115 y dice de la siguiente manera: la salmodia es: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu santo nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versos 2 al 10. Y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y la tercera para Elías. En realidad Pedro no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran absolutamente nada a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Y esto es palabra del Señor. No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora acabo de comprobar que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo único. Eso nos dice el libro del Génesis en la primera lectura.
El ángel del Señor evita que Abraham sacrifique a su hijo Isaac en lo alto del monte. Viendo cómo ha respondido a la prueba que Dios le ha puesto, el mismo Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de las playas. Nos preguntamos, ¿cómo puede Dios pedir a un padre que le ofrezca en sacrificio a su hijo único? Se olvida que el texto trata de evitar precisamente eso. Viendo a los dioses como origen de la vida, los cananeos les ofrecían la vida de sus primogénitos. Pero el Dios de Israel prefiere el sacrificio de un corazón contrito y humillado antes que el de un hijo. Abraham es el modelo de fe y de obediencia a Dios, y eso le merece la bendición de Dios. Al modo de Abraham, nosotros respondemos con generosidad a la llamada de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos, recordamos en el Salmo responsorial. San Pablo nos recuerda que Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En la segunda lectura lo vemos. La generosidad de Dios es mayor que la de Abraham, y en Jesús se hace realidad la figura de Isaac. En el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma se nos recuerda la imagen de la transfiguración de Jesús, narrada este año por el Evangelio de Marcos. La elección del texto del sacrificio de Isaac es muy significativa. En ambos textos se presenta la imagen del monte, que para muchas religiones el monte es el símbolo de la morada de la divinidad. Se nos sugiere que nos acerquemos a Dios alejándonos de todo lo que habitualmente nos distrae en la llanura. En ambos textos se evoca la figura de un padre. El primero se trata de Abraham, que ha deseado ardientemente un hijo, pero está dispuesto a sacrificarlo como hacen las gentes de su tiempo. En el otro habla Dios, que reconoce a Jesús como su Hijo amado. En ambos textos se escucha la voz de Dios. A Abraham Dios le habla por medio de un ángel que le premia, y le premia por haber escuchado su voz. En el otro, el mismo Dios exhorta a los discípulos a escuchar la voz que le llega por medio de su Hijo. Para ser cristiano, lo más decisivo no es qué cosas cree una persona, sino qué relación vive con Jesús. Las creencias, por lo general, no cambian nuestra vida. Uno puede creer que existe Dios, que Jesús ha resucitado y muchas cosas más, pero no ser un buen cristiano. Es la adhesión a Jesús y el contacto con Él lo que nos puede transformar. En los Evangelios se puede leer una escena que tradicionalmente se ha venido en llamar la transfiguración de Jesús. Ya no es posible reconstruir la experiencia histórica que dio origen al relato. Solo sabemos que era un texto muy querido entre los primeros cristianos, pues entre otras cosas los animaba a creer solo en Jesús. La escena narrada nos sitúa en una montaña alta. Jesús está acompañado de dos personajes legendarios en la historia judía: Moisés, representante de la ley, y Elías, el profeta más querido en Galilea. Solo Jesús aparece con el rostro transfigurado. Desde el interior de una nube se escucha una voz: «Este es mi Hijo querido, escúchenlo a Él». Lo importante no es creer en Moisés ni creer en Elías, sino escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús y oír su voz, la del Hijo amado. Lo más decisivo no es creer en la tradición ni en las instituciones, sino centrar nuestra vida en Jesús. Vivir una relación consciente y cada vez más comprometida con Jesús. Solo entonces se puede escuchar su voz en medio de la vida en la tradición cristiana y en la Iglesia. Solo esta comunión creciente con Jesús va transformando nuestra identidad y nuestros criterios. Va curando nuestras maneras de ver la vida. Nos va liberando de esclavitudes. Va haciendo crecer nuestra responsabilidad evangélica. Desde Jesús podemos vivir de manera diferente. Ya las personas no son simplemente atractivas o desagradables, interesantes o sin interés. Los problemas no son asuntos de cada cual. El mundo no es un campo de batalla donde cada uno se defiende como puede. Nos empieza a doler el sufrimiento de los más indefensos. Nos atrevemos a trabajar por un mundo un poco más humano. Nos podemos parecer un poco más a Jesús, el Hijo de Dios.